Esta pues la información de última hora fue liberada, entregada a una comisión de la Iglesia Católica, lo confirma el obispo de Ocaña, el obispo Villa, que efectivamente Salud Hernández Mora fue liberada, fue entregada a una comisión de la Iglesia entre los municipios de San Calixto y Teorama, norte de Santander. Esto queda ya en la frontera con Venezuela, lejos del municipio del Tarra, donde aparentemente había sido secuestrada hace 6 días. La periodista quien había ido a esa zona a realizar precisamente una investigación. Según teníamos entendido, la investigación trataba sobre los herederos de alias Megateo, esto de la guerrilla, en ese entonces llamada guerrilla del EPL, o una división de la guerrilla del EPL. También se ha podido confirmar, y lo confirman nuestros compañeros y colegas de RCN, los periodistas Carlos Melo y Diego de Pablos, quienes también fueron secuestrados y a quienes se les quitaron sus elementos de trabajo, van a ser liberados aparentemente el día de mañana. Por supuesto, no se ha dado la ubicación exacta donde serán entregados a esa misma comisión de la Iglesia, precisamente por razones de seguridad. Se conoce que la periodista Salud Hernández Mora se encuentra bien de salud, estupendamente. Lo ha dicho a nuestros colegas de Caracol Radio que lograron entrevistarla, y obviamente será sometida a un examen médico riguroso y luego trasladada a la capital colombiana, donde se reunirá con su familia y amigos que los espera. Salud Hernández también pudo confirmar a los colegas periodistas que los dos colegas de RCN Televisión estaban bien de salud. Nosotros podremos entrar ahora a revisar los Twitter, las reacciones que ha tenido esta noticia en todo el país. Efectivamente, Fidel Cano Correa, por ejemplo, dice Salud, Noticias RCN. Pues Fidel Carro dice Salud, refiriéndose a salud y refiriéndose, por supuesto, a ese brindis que hacemos los colombianos por la libertad de Salud Hernández y mañana de los otros dos periodistas. Noticias RCN dice, creemos que los contactos que hemos hecho van a ser positivos para la liberación de Diego de Pablos y Carlos Melo, defensor del pueblo. Vamos en este momento a hacer contacto telefónico con Francisco Santos, también una persona que sufrió el secuestro en carne propia, expresidente de la República, excandidato a la alcaldía de Bogotá. Doctor Francisco Santos, me alegra muchísimo saludarlo. Mauricio, lo mismo, un abrazo para usted y para todos los televidentes. Aquí estamos felices celebrando. Estamos ya esperando, eso sí, que regresen también Diego y Carlos, pero bueno, ya Salud está libre y eso es una felicidad absoluta. ¿Cómo puede ver usted en este momento, digamos, analizar lo que significó el secuestro de Salud Hernández y la liberación 6 días después de haber sido secuestrado por el ELN, doctor Santos? Pues mire, el secuestro nos muestra una fragilidad del Estado colombiano en muchas zonas donde para hacer periodismo a los periodistas les toca asumir unos riesgos inmensos, y yo creo que ahí hay que hacer una reflexión, no de a dónde deben ir los periodistas, sino cómo se debe generar seguridad para que nadie, absolutamente nadie, toque un periodista, porque cuando un periodista no puede ir a una zona o tiene que ejercer autocensura, etcétera, pues un pedazo de la democracia se muere. Y lo segundo, pues la verdad, de agradecerle a la Iglesia, que jugó un papel muy importante, a Frank, que desde el principio, Frank Pearl, la persona encargada de estas negociaciones, quien desde un principio estuvo muy involucrado con esto, y pues el ELN entendió el error tan gigante que había cometido y lo está corrigiendo. Entonces, pues eso es bueno de todas maneras. Eso precisamente es el punto. Efectivamente, Salud Hernández fue secuestrada, fue privada de su libertad. Estuvo 6 días en poder de la guerrilla del ELN. Igualmente, fueron secuestrados otros 2 periodistas. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, a pesar de lo condenable, el ELN, y no digamos pues que sea una cosa buena, sino que era lo que tenía que hacer, liberó a las personas secuestradas. ¿Usted cree que este proceso que puso en un momento realmente en jaque los diálogos con el ELN podría de alguna manera reencaminarse o revisarse a pesar de todos estos hechos graves que se han presentado, considerando también el desenlace?
Pues mire, lo que no quiero es entrar a especular sobre este tema. No quiero entrar a... Uno siempre debe dejar que las cosas cojan un poquito más de tranquilidad. No quiero entrar a especular sobre el tema de los procesos de paz. Lo que sí quiero decirles es que estamos felices y bueno, qué bueno que el ELN haya corregido ese error y que pues Salud esté hoy ya de regreso a casa y esperamos que muy pronto estén Diego y Carlos también. Sí, sus reflexiones frente a lo que significa el secuestro de un periodista. Usted lo vivió en una época distinta por una organización distinta, era una organización narcotraficante. Y en ese momento y hoy, ¿cuál puede ser la reflexión frente al secuestro de un periodista? Por supuesto de cualquier colombiano, pero de un periodista en Colombia, doctor Santos. Pues un periodista como las misiones médicas tienen un papel fundamental en la democracia y en ese sentido deben ser respetados por absolutamente todos los fenómenos, digamos, violentos. Por eso se da, digamos, esta reacción que a veces puede sonar antipática frente al secuestro de otras personas, pero es que el periodista lleva la democracia al resto de ciudadanos y eso es muy importante poderlo proteger. Yo creo que de aquí tenemos que empezar a pensar, bueno, ¿cómo es que podemos proteger el periodismo que sigue estando amenazado? Un periodista no va a Arauca, o si va a Arauca tiene que ejercer autocensura, o si va a zonas del Caquetá, del Putumayo, de Nariño, del Pacífico colombiano. Entonces, para mí es muy importante que esa reflexión que haga el gremio se convierta en un mecanismo que facilite la protección de los periodistas, porque ellos finalmente ejercen una función vital en la democracia. Doctor Francisco Santos, fíjese usted que fue entregada a una comisión de la Iglesia y mañana los otros dos periodistas que continúan en poder del ELN serán igualmente entregados a esa comisión. ¿Qué significa entonces, digamos, el papel que puede ejercer la Iglesia Católica, particularmente como un ya aprobó intermediario entre la sociedad colombiana y el ELN? Pues lo primero es que no deberían pasar estos hechos. Lo primero es que este tipo de casos no se deberían dar. Y lo segundo es que la Iglesia siempre ha demostrado que tiene un espacio y que tiene una capacidad de llegada para generar este tipo de acciones que finalmente acaban protegiendo la vida. Y por eso hay que darle inmensas gracias a Dios, pero también a la Iglesia, a los jerarcas de la Iglesia y en este caso a los obispos de Ocaña, de Convención, de Tibú, que sé que jugaron un papel muy importante. Pues muchísimas gracias, doctor Francisco Santos, en buena hora para toda la comunidad periodística. Sabemos que de todas maneras el tema del secuestro a usted es un tema que lo afecta en sus, digamos, fibras más interiores. Muchísimas gracias por estos segundos con nosotros aquí en Canal Capital.